En la ciudad de ladrillos rojos y chimeneas humeantes, cuando la República Americana entra en el fuego, una casa discreta abre sus puertas y cambia el curso del dinero. Estamos en 1861. Filadelfia huele a carbón, a tinta fresca de los periódicos, al sudor de los obreros. En esta ciudad donde las calles trazan aún la sombra de los padres fundadores, una placa de cobre brilla en una fachada. J. Cook & Company. En el interior, atriles de madera, gruesos registros, plumas de oca sumergidas en tinta negra. Nada de mármol de palacio principesco, nada de columnas de imperio. Una casa de banca privada, una casa de hombres, no de títulos. Aquí, nada de sociedad por acciones para dispersar los riesgos. Los socios se mantienen al descubierto ante el destino. Si caen, sus bienes, sus casas, sus tierras, todo bascula con ellos. Sus nombres son sus murallas y sus cadenas. A la cabeza, un hombre de mirada penetrante, frente amplia, manos acostumbradas a las columnas de cifras como otros a las riendas de los caballos. J. Cook. No ha nacido príncipe de las finanzas. Viene de las oficinas estudiosas de E. W. Clark & Co., respetada casa de descuento, donde aprende, día tras día, el lenguaje silencioso de los billetes, la danza de las letras de cambio, el peso de los títulos públicos. Antes de 1861, ya sabe colocar la deuda de los estados, calibrar un riesgo, juzgar una firma. Conoce los pasillos de los tesoros locales, las necesidades de los gobiernos apremiados. A su lado, William G. Moorhead, socio, cómplice, otro pilar de este nuevo edificio. Juntos, eligen Filadelfia para plantar allí su bandera. No es casualidad. La ciudad es un cruce de caminos. Entre los talleres textiles y las fundiciones, entre los muelles donde atracan los navíos y las líneas de ferrocarril que ya perforan hacia el oeste, el dinero circula, busca canales. Filadelfia, Washington, Nueva York. 3 nombres, 3 puertas de un mismo imperio en gestación. Pero el tiempo ya no es el de la pereza de los negocios tranquilos. La guerra llega, pesada, inevitable. La secesión desgarra la unión. Las banderas se alzan, los tambores resuenan, se forman las caballerías. En el humo que se eleva, comienza otra batalla, silenciosa, encarnizada, la del dinero. Porque los cañones, los fusiles, los uniformes, la pólvora, todo tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo día tras día, mes tras mes, sin tregua. En 1861, un hombre toma las llaves del Tesoro Federal, Salmon P. Chase. Lleva la carga aplastante de financiar la Unión. Existen impuestos, pero no bastan. Se inventa un impuesto federal sobre la renta, se elevan los derechos de aduana, se imponen impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, 1000 productos. Sin embargo, todo eso es un río frente al océano de las necesidades. La guerra exige más. Entonces, Chase recurre al endeudamiento. Elige el empréstito como columna vertebral de la financiación. La deuda se convierte en la armadura de la Unión. Es ahí donde J. Cook entra realmente en escena. 1862. En los pasillos de Washington se teje un acuerdo. El Tesoro y J. Cook & Company firman un pacto que va a ligar la fortuna de un hombre al destino de una nación. La Casa de Filadelfia recibe una misión clave: colocar entre el público las obligaciones federales, esos 520 bonds, primero, obligaciones que pueden reembolsarse después de 5 años y que expiran después de 20. Luego esos 730 notes, billetes que devengan un interés del 7,30% anual. La fórmula es simple, pero desmesurada. El Estado emite, J. Cook coloca. Por cada dólar que consigue sacar del bolsillo de un ciudadano, de un banco, de una compañía de seguros, la casa percibe una comisión. Los tipos están grabados en los contratos, inscritos en los archivos del Tesoro. Son los granos visibles de la cosecha. Cada tramo, cada millón colocado alimenta las arcas del gobierno y engrosa la fortuna de J. Cook. El banquero se convierte en el gran intermediario entre el poder y la multitud, entre la promesa de un cupón y la sangre derramada en los campos de batalla.
Pero Cook no se contenta con esperar, sentado detrás de un mostrador. Inventa una mecánica nueva. Despliega una red de miles de agentes y subagentes, tejida a través de los estados de la Unión como un ejército invisible. En las ciudades, en las villas, los bancos locales se convierten en sus relevos. Los corresponsales, esas pequeñas casas que nunca se nombran en los libros gloriosos, luchan por él. El país se cubre de ventanillas donde no se venden telas ni granos, sino títulos de deuda. Los campesinos, los artesanos, los pequeños ahorradores, por primera vez, entran en el teatro de las altas finanzas. Compran obligaciones federales como se compraría una parte de la victoria. Un billete para sostener a las tropas de la Unión. La guerra se convierte no solo en asunto de soldados, sino de abonos, de suscripciones, de cupones recortados en el silencio de los hogares. Cook sabe hablar a estos hombres y estas mujeres. Sabe que debe seducirlos, convencerlos. Entonces vuelve su mirada hacia otra arma, la prensa. Los periódicos se convierten en sus trompetas. En el Philadelphia Inquirer, en el New York Tribune, aparecen anuncios, recuadros pagados, columnas enteras que ensalzan la seguridad, la nobleza, la rentabilidad de los bonos de guerra. No son fríos avisos. Se convoca al honor, al patriotismo, al futuro de los hijos. Los artículos favorables se multiplican, mezclando argumento moral y cálculo financiero. Comprar un bono es apoyar a Lincoln, es vestir a un soldado, es equipar un cañón, pero también preparar la propia jubilación. La tinta se convierte en una palanca tan poderosa como la caballería. Pasan los meses, las batallas se suceden. Antietam, Gettysburg, los nombres de los campos se graban en la memoria del pueblo. Y detrás de cada nombre, detrás de cada cementerio que se agranda, también crecen las columnas de cifras. Entre 1862 y 1865, J. Cook & Company coloca varios cientos de millones de dólares de deuda federal. Los registros se cubren de líneas. Las cajas del tesoro se llenan lo suficiente como para alimentar la máquina de guerra. Los cañones truenan porque los bonos se venden. La casa de Filadelfia, nacida pequeña entre ladrillos y humaredas, se convierte en el principal puente entre el Estado y los mercados. Los suscriptores de los bonos, por su parte, componen un mundo abigarrado. Están los individuos, esos pequeños ahorristas que colocan unas decenas o unos cientos de dólares, economizados dólar a dólar. Están los bancos nacionales, creados bajo los National Banking Acts de 1863 y 1864, nuevas criaturas legales que echan raíces en las ciudades para tejer un sistema más unificado. Están las compañías de seguros, los inversionistas institucionales, esos grandes cuerpos fríos pero poderosos que buscan rentas regulares. El circuito es nítido, casi geométrico. El Tesoro emite bonos. J. Cook & Company los suscribe en bloque o por tramos, los toma en sus libros. Luego la casa los corta, en sentido figurado, los redistribuye al público a cambio de billetes, de oro, de depósitos. Una comisión viene a recompensar cada tramo colocado. Los fondos recaudados refluyen hacia el tesoro, alimentan las masas salariales de los soldados, pagan a los proveedores de armamento, el hierro para los rieles, los caballos, los vagones de las compañías de ferrocarril requisadas. Alimentan el río de dinero que irriga a los emprendedores militares, los talleres, las fábricas. Los beneficiarios directos se perfilan, siluetas nítidas sobre el fondo de humo. Está, en primer lugar, la propia J. Cook & Company, las comisiones, los intereses sobre los anticipos concedidos al Tesoro, el prestigio político que acompaña este papel de salvador financiero. Cada bono vendido refuerza su fortuna y su influencia. Luego vienen los bancos nacionales. Compran bonos federales y luego utilizan esos títulos como colateral, como garantía, para emitir una nueva moneda, los National Bank Notes, que circulan en los bolsillos de los ciudadanos. Los billetes están respaldados por la deuda. La economía empieza a latir al ritmo de los cupones. Por último, están los industriales, los proveedores de guerra, las acerías que forjan los rieles y los cañones, las hilanderías que tejen los uniformes azules,
los talleres de armamento que ajustan las recámaras, pulen los tambores. Todos son pagados con dinero emitido a partir de esa deuda, en dólares cuyo valor reposa en la confianza en un gobierno que promete reembolsar más tarde. Pero el sistema ya muestra sus fallas. Para cubrir las necesidades inmediatas, el Congreso autoriza la emisión de greenbacks, billetes de curso legal que, por ahora, no son convertibles en oro. Las Legal Tender Acts de 1862 y 1863 abren la puerta a una moneda de papel forzosa. La inflación se insinúa. El precio del pan, del carbón, de la tela sube. En las tabernas se discute. Algunos aplauden esta moneda que permite pagar a los soldados. Otros sienten temor. El oro se encarece. La cuestión de la convertibilidad, del retorno a una moneda sólidamente anclada en el metal precioso, se abre camino en los debates. Después de 1865, los cañones callan. Las banderas se pliegan. Los muertos quedan. La deuda, en cambio, permanece intacta, alta como una muralla. Los gastos militares se reducen, pero el stock de deuda federal sigue siendo masivo. Entonces surge un nuevo desafío. ¿Qué hacer con ese capital acumulado, con esas fortunas nacidas de la guerra? ¿Cómo reorientar el flujo? El oeste llama. Las llanuras, los bosques, las montañas prometen tierras, madera, minerales. Las ciudades se expanden. Se sueña con rieles que crucen el continente, con trenes que, en unos pocos días, unirán el Atlántico con el Pacífico. El Congreso ya ha trazado la vía legal. Los Pacific Railway Acts de 1862 y 1864 ofrecen a las compañías ferroviarias subvenciones en tierras y bonos garantizados. La Union Pacific y la Central Pacific reciben tierras y créditos. Pero otra línea se perfila, más al norte, más salvaje. El Northern Pacific Railroad. En 1864, una carta federal otorga a esta compañía un privilegio gigantesco. Se le prometen más de 40 millones de acres de tierras a lo largo de un trazado que debe partir del lago Superior para alcanzar el Puget Sound, en la costa del Pacífico. 40 millones de acres. Una superficie inmensa, una franja de territorio casi continua, promesa de bosques, de campos, de pueblos por nacer. La lógica parece imparable. La compañía recibe tierras, las revende a colonos, a especuladores, a aventureros. El dinero de las ventas financia la construcción. Las tierras se convierten en la base de nuevos bonos, garantizados por estas parcelas y por el tráfico futuro. El ferrocarril avanza, los vagones se cargan de trigo, de madera, de minerales. Los ingresos reembolsan los títulos. Para un hombre como Jay Cooke, la perspectiva es clara. Ya posee un saber hacer único en la colocación de la deuda pública. ¿Por qué no aplicarlo a estos bonos ferroviarios, respaldados por la propia tierra estadounidense? Ve la posibilidad de transformar estas concesiones colosales en papel negociable, en bonos vendidos a los inversores de un océano al otro. Los rieles se convertirán en una nueva guerra, no de fusiles, sino de capitales. Después de la guerra, Estados Unidos ya no es el único en mirar sus propios títulos. El Atlántico se convierte en un espejo. Londres, Berlín, Ámsterdam, Frankfurt, todas estas plazas, fuertes de sus bancos antiguos, de sus casas sólidamente establecidas, compran bonos estadounidenses. Primero la deuda federal, considerada segura, luego los bonos ferroviarios, más arriesgados, más rentables. Europa busca dónde colocar sus excedentes, dónde hacer fructificar las indemnizaciones recibidas, dónde anclar su oro. América ofrece promesas de crecimiento sin fin. Jay Cooke & Company se adentra en estos circuitos como en un río familiar. Corresponsales europeos, en particular en Londres, sirven de intermediarios. Presentan los títulos estadounidenses a los inversores británicos, a los banqueros del continente. Los Baring, los Rothschild, estas grandes casas dominan el mercado. En Nueva York, Kuhn, Loeb & Co., JP Morgan & Co. ganan poder. La competencia es dura, pero Cooke conserva una especificidad. Su base en el público estadounidense, su capacidad probada para llegar a los pequeños ahorradores. Se presenta como especialista en la deuda pública y luego
en los bonos ferroviarios, articulando el ahorro del pequeño tenedor de Ohio con el capital del banquero londinense. Los flujos transatlánticos se intensifican. Los títulos estadounidenses cruzan el océano, llegan a las cajas fuertes europeas. A cambio, capitales en dólares oro, en letras de cambio, regresan a Nueva York, a Filadelfia, a los astilleros del oeste. Ese dinero europeo paga rieles, puentes, estaciones, financia minas, granjas. Pero este baile depende de algo frágil e inasible: la confianza. La confianza de los inversores extranjeros, sensibles a cada rumor, a cada variación del precio del oro, a las tensiones entre Nueva York y Londres, a los movimientos de cambio que sacuden los cables del telégrafo. Y ya, antes de que estalle el drama, aparecen fisuras. Los años 1868-1872 ven multiplicarse los proyectos ferroviarios. El kilometraje de vías tendidas en pocos años supera la imaginación. Los mapas se cubren de líneas, de trazos negros que prometen trayectos futuros. Pero detrás de esos trazos, las deudas se amontonan. Las compañías, entre ellas la Northern Pacific, se endeudan incluso antes de terminar sus líneas. Piden préstamos para construir, para pagar a los ingenieros, a los obreros, para comprar el hierro, las locomotoras. Los ingresos, en cambio, llegan más tarde, mucho más tarde. En la prensa estadounidense y británica se alzan voces. Se habla de sobreconstrucción, de frenesí. Se interroga la solidez de los Railroad Bonds. Algunos periódicos aún elogian la audacia de los promotores. Otros denuncian la locura de construir líneas en regiones casi desiertas. El debate se vuelve más áspero. En los mercados, el precio del oro en Nueva York fluctúa violentamente. El 24 de septiembre de 1869 estalla el Black Friday. Jay Gould y James Fisk intentan un acaparamiento del oro. La operación se convierte en estupor. Las cotizaciones se disparan, se desploman. La jornada revela la vulnerabilidad del sistema financiero estadounidense ante maniobras especulativas brutales. Sin embargo, a comienzos de la década de 1870, el nombre de Jay Cooke sigue aureolado. El hombre que financió a la Unión, que mantuvo al tesoro fuera del abismo, sigue siendo un pilar. Su cercanía a las autoridades federales aún inspira confianza. Los ahorradores, los inversores, los banqueros europeos lo miran con respeto. Ellos ven en él a un luchador que ya ha atravesado la tormenta y ha salido de ella más fuerte. Todavía no ven que, bajo las boiseries de los despachos de Filadelfia, otra tormenta empieza a hincharse, silenciosa. Que en el corazón de esa máquina financiera son las mismas fuerzas que hicieron su grandeza: la audacia, la concentración, la fe en el futuro, las que pronto amenazan con derribarlo todo. La línea del Northern Pacific no es todavía más que una cinta inacabada lanzada hacia el oeste, pero sobre esa cinta ya se juega el destino de Jay Cooke & Company, y detrás de ella, el equilibrio de un capitalismo que une ahora las minas de Montana con los salones de Londres por el solo hilo de la deuda. Se acerca la hora en que la confianza se volverá en contra, en que los cupones se convertirán en carga, en que los mismos periódicos que han glorificado los bonos de guerra anunciarán, en su primera página, la caída de una casa que muchos creían invencible. El mundo del dinero, como el de los imperios, no perdona la debilidad. Y ya, en el rumor lejano del tren que avanza sobre las llanuras, se oye, para quien sabe escuchar, el crujido de la madera que cede bajo un peso demasiado pesado.